Bien, y hasta acá tenemos una pantallazo, una vista general de lo que es SSI, ¿sí? Pero ahora lo que tenemos que hacer es empezar a entrar un poco más a fondo, empezar a entrar en los detalles, ¿sí? Así que por eso los invitamos a que podamos repasar un poco en qué consiste básicamente el DID, ¿sí? El DID. Empezar a entrar en todos los componentes que conforman un DID. Ahora sí ya empezar a hablar un poquito más a fondo de lo que es un DID method, que yo solamente lo mencioné, que es el DID document, que son los resolvers y los registries, ¿sí? Así que si quieren ahora nos vamos de fondo a eso, porque para poder entender lo que es SSI tenemos que entender los dos pilares fundamentales, ¿sí? Como habíamos mencionado, los pilares fundamentales son el identificador descentralizado, ¿sí? Y las credenciales verificables. Bueno, para eso tenemos este documento, ¿sí? Donde podemos empezar a repasar un poco esto. Y tenemos los diagramas, o el diagrama que nos va a permitir entender todos los componentes que conforman un DID, como nos va a además permitir entender las implementaciones las implementaciones de los DID methods para poder obtener tu DID. Y estas implementaciones de los DID method tienen que cumplir con los principios del DID, ser descentralizados, ser interoperables, bueno, y ser que pueda permitir las pruebas criptográficas, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, si uno quisiera levantar su DID method, es decir, levantar un proveedor de DIDs, lo podría hacer, ¿sí? Lo podría hacer. Hay que ver quién se querría subir al tuyo. Podría pasar, si tiene una propuesta interesante, tranquilamente alguien podría querer obtener un DID en tu DID method. Pero en definitiva, las partes que uno tendría que hacer para implementar su DID method y poder empezar a proveer DIDs son estas, ¿sí? Si nosotros revisamos un poquito este gráfico, vamos a partir de esto de acá, es el DID, ¿sí? El DID luce, se ve precisamente como esto que se ve acá abajo. Tiene la palabrita, el prefijo DID, después se separa por un dos puntos, ¿sí? Ahora acá abajo lo vamos a ver un poquito más en detalle. Tiene un identificador único, ¿sí? Esta primera parte de DID example es el DID method, ¿sí? Y el identificador único sería en este caso el 1, 2, 3. Más abajo lo vamos a ver en detalle. Siempre el DID refiere a un subject, ¿sí? El subject es algo así como a quién representa ese DID. Nosotros hablábamos que los DID son como, si tuviéramos que buscar una analogía, son como identificadores de base de datos convencionales, ¿sí? El problema cuál es, que esos identificadores no los podemos sacar de esos sistemas. Nosotros cuando hablamos de DID lo que buscamos son precisamente identificadores que salgan de un sistema aislado, ¿no? Y que puedan ser utilizados en muchos lugares. Pero siempre referimos a un subject. Es por eso que ese subject pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser organizaciones, incluso pueden ser lugares. Cada uno le da el sentido que quiere, ¿sí? Al DID. Siempre representa algo, ¿sí? Bien, después tenemos que los DID son a su vez contienen URLs, ¿sí? Que es esto que tenemos acá abajo. Siempre nosotros podríamos apuntar a la primera parte de nuestro DID y después estar apuntando a partes específicas, ¿sí? Yo había dicho que los DID pueden ser además, pueden contener datos. De hecho, contienen datos. A esos datos los llamamos DID documents, que es precisamente lo que tenemos acá abajo. Los DID documents es como si fuera una metadata o datos que están asociados a un DID y que nos permiten hacer un montón de pruebas criptográficas. Ahí es donde realmente empezamos a tener y empieza a aparecer esto de las pruebas criptográficas. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene un DID, lo que quiere en realidad es resolver su DID document. O sea, es resolver su data, la data que hay detrás de ese DID. El DID nos sirve para identificar y después necesitamos, una vez que tenemos identificado con ese DID, recuperar los datos que están detrás de ese DID. Esos datos a los que conocemos como DID document o DID document. El DID document podemos considerarlo como entre otras cosas, como una agrupación de claves públicas. Entonces, cuando un DID firma algo, lo hace obviamente con su clave privada y después provee o uno podría obtener el DID document de ese DID
para ir a buscar las claves públicas que están contenidas ahí y de esa manera hacer las verificaciones pertinentes. Entonces uno siempre verifica contra las claves públicas que están alojadas en los DIT documents, ¿sí? Ahora esos DIT documents tienen que tener data. Esa data, ¿quién la puede crear, quién la puede actualizar y quién la puede modificar? Bueno, esos son los DIT controllers, ¿sí? Esos DIT controllers son las personas o los procesos o los sujetos que pueden modificar un DIT document, es decir, modificar la data que hay ahí. Cuando hablamos de modificar la data, muchas veces lo que estamos diciendo es agregar, quitar o actualizar claves públicas, ¿sí? En esencia es eso. Vamos a ver que los DIT document tienen alguna información más como servicios, ¿sí? Hay algunos de esos servicios que nos permiten establecer, por ejemplo, capas de transporte para que vos puedas comunicarte conmigo. Sí, pero en esencia, y ahora concentrémonos específicamente en estas claves públicas que nos permiten justamente hacer pruebas basadas en criptografía. Esos DIT controllers, el DIT controller puede no ser el mismo que el DIT subject, ¿sí? Vamos a un ejemplo así como muy concreto. Supongamos que yo me compré un auto y nosotros tenemos, ese auto tiene un DID, tiene un identificador. Si en algún flujo o algún proceso, no estoy diciendo que los procesos o los flujos actuales sean así, ni que sea el óptimo, estoy poniendo solamente un ejemplo para que se entienda la diferencia entre un subject y un controller. Suponiendo que el auto tiene su DID y yo compré un auto, podríamos suponer un escenario en el que el controller de ese DIT document sea yo. ¿Sí? El dueño del auto, que lo acabo de comprar. Yo sería el controller, yo podría ahí ya modificar las claves públicas y las cosas que tiene el DIT document referido al auto, ¿sí? Pero el DIT subject es el auto, no soy yo, ¿sí? El DID apunta al auto y yo simplemente soy el dueño de ese auto, con lo cual en este momento o en esta instancia yo podría estar actualizando la información que hay en el DIT document del auto. Bueno, y por último tenemos a los Verifiable Data Registry. Estos que tenemos acá representan precisamente a toda esa lógica para guardar esta información que yo estoy diciendo. Son las implementaciones concretas de los DIT methods que sirven para, bueno, una vez que ya está puesta toda la especificación y que están hechos los estándares, cómo cada uno lo puede implementar como quiera. Voy a hacer ejemplos que tampoco tienen que ver precisamente con la realidad, pero lo que busco es que sean claros. Por ejemplo, imagínense que yo quiero levantar mi propio DIT method. Levanto mi propio DIT method, mi nombre es Brian, entonces yo digo, bueno, voy a levantar el DIT method DIT Brian. Yo elijo cómo es la implementación de ese DIT method. Siempre y cuando cumpla con los principios, lo podría hacer sin ningún problema. Entonces, yo digo ahí que toda la data asociada a un DID, es decir, todo un DIT document, está guardado, por ejemplo, en un file system. Entonces, alguien viene, saca su DID, yo guardo esa data en un file system. Ahora, eso tiene un montón de problemas. Yo elegí ir por esa implementación, pero esa implementación incluso va en contra de los principios de DIDs. Con lo cual, yo puedo elegir esa implementación y alguien puede decir, bueno, este DID no es beneficioso o no cumple con los principios. Ahora alguien podría agarrar y decir, bueno, yo en lugar de guardarlo en un file system, lo que hago es guardar esa data, por ejemplo, en blockchain, ¿sí? O guardarla en un lugar descentralizado como IPFS. Esas implementaciones concretas, no hay nada en el estándar, no en la especificación no define dónde se tiene que guardar esa data. Cada uno define cómo hacerlo. Entonces, esos Verifiable Data Registry implementan concretamente todos los estándares y las especificaciones para que después se cumplan con los principios. Pero ellos son realmente los que le dan forma física, es decir, dónde se guarda la información, cómo es el proceso descentralizado y toman ese tipo de decisiones.